Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Bueno, estamos a punto de comenzar nuestro live del día de hoy, que habla acerca de cómo perdonar. Es un tema bien interesante, bien importante, que yo creo que a todos nos compete, así que sean ustedes bienvenidos. Ya se van a empezar a unir las personas en un momento más, pero mientras tanto yo quiero saludar afectuosamente a todas las personas que están conectando desde la comunidad latina en Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos como siempre. Gracias a mis queridos amigos de mi queridísimo país México. Gracias por estar acá. También a mis amigos en Centroamérica que siempre se conectan. Gracias Nicaragua, gracias Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Gracias Belice, gracias Guatemala, ya dije. Bueno, todos los países que están ahí en Centroamérica. Y bueno, también aquí en mi querida Sudamérica, que hace años que es mi segunda tierra. Gracias a mis amigos en Perú, gracias amigos en Colombia, gracias amigos en Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Gracias, ya queda bien poquito, estamos ya contando los días porque se acerca Salto Latinoamérica 2024 en Junín, Buenos Aires, Argentina. Voy a estar compartiendo con mis grandes amigos Juan Azcárate y Rubén Granados en Junín, Buenos Aires. Nuevamente regresamos a Junín y ahora con un programa remasterizado que no te lo puedes perder. Así que si tú estás en Argentina, te esperamos este 20-21 de abril, ya queda bien poquito. Y yo estoy feliz ya, como te digo, contando los días. Y bueno, también a mis amigos que están conectando desde otros continentes. Gracias a mis amigos en España que siempre se desvelan. Gracias por estar acá. Gracias amigos que se encuentran en otros países como Grecia, Italia, Israel, Japón, desde donde también nos saludan. Muchísimas gracias. Qué gusto de verdad recibirlos acá. Y bueno, ya estamos aquí en una Lima cada vez menos calurosa, aunque todavía el sol como que es un poco inclemente con nosotros. Y el día de hoy quise tocar un tema que me lo han pedido mucho, del cual ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, pero yo creo que nunca está de más hablar acerca del perdón. Así que, ¿qué te parece que nos ponemos cómodos, nos acercamos a nuestra tacita de café y hablamos de este tema tan importante, tan interesante y sobre todo tan necesario en la vida de cada uno de nosotros? Alicia Rodríguez, ¿cómo estás? Desde Tulum, México, gracias por estar aquí. Fátima Montes, hola. ¿Cómo estás? Andrea Pomares desde Nicaragua, ¿cómo estás? Qué gusto. También que se encuentra con nosotros Katiushka Zabaleta, Nancy Liliana, Estela González, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Daniel Alcaraz también está con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Váyanme diciendo desde dónde están conectando para saludarlos. Olimpia desde Houston, Texas. Anaís ¿estás despierta desde España? Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias por esperarme. Omar Humano, ¿cómo estás? Desde Salta, Argentina. Qué gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ¿qué les parece que empezamos a hablar de este tema tan importante? Y todo comenzó porque hoy en la mañana pues puse: Sandra Liliana, ¿cómo estás? Desde Bogotá, Colombia. Voy a estar en Colombia bien prontito, os prometo. Bueno, todo comenzó por un post que puse, que era un post que a mí me gustó mucho. Cuando yo lo vi dije, wow, este post es muy interesante. Y dice así, puse así un tigre así, ¿no? Y la imagen dice: un débil no puede perdonar. Perdonar es un atributo de los fuertes. Qué interesante, ¿no? Perdonar es un atributo de los fuertes. Y uno piensa que para perdonar se requiere fortaleza, sí, pero no fortaleza física, se requiere fortaleza espiritual. Se requiere ser fuerte interiormente para poder ahondar en esta, digo yo, tecnología tan importante que nos lleva al bienestar. Y es algo que, bueno, desde hace literalmente miles de años se sabe. Yo siempre he dicho que quizá una de las herramientas más poderosas, una de las tecnologías más importantes que el gran maestro ascendido Jesús vino a enseñarnos fue precisamente a perdonar. Y perdonar es un acto de amor, pero no es un acto de amor hacia los demás, no, es el acto de amor más grande que puedas hacer por ti mismo, por ti misma, porque perdonar te libera. Perdonar te permite romper las cadenas de la esclavitud. Perdonar realmente te permite soltar todo aquello que en este momento te está atando para que tú puedas avanzar libre realmente hacia aquello que tú más deseas. Así que el perdón tiene que ver conmigo. El perdón no tiene que ver con qué bueno soy porque perdono a los demás. No, es un acto egoísta, pero es necesario porque nos ayuda a liberarnos.
Y fíjate qué interesante, porque inmediatamente que puse el post, pues recibí algunos comentarios, ¿no? Los cuales agradezco siempre muchísimo. Y decía una persona, ¿no? Dice, bueno, sí, muy bonito, pero depende de la ofensa, ¿no? Y otra persona me decía, bueno, sí, pero depende del caso o del delito. Y dije, creo que es necesario tener un live acerca del perdón. Porque el perdón no tiene que ver con la ofensa, el perdón no tiene que ver con la otra persona. Sí, ok, dependiendo de lo que la otra persona nos hizo, bueno, pues podemos sentirnos más o menos heridos, dependiendo también si esa persona es muy cercana o no lo es, ¿verdad? Digo, una persona que me ofende en la calle, a lo mejor sí me molesta, pero no lo llevo cargando todo el tiempo, como si lo hace un familiar cercano, como si lo hace mi pareja, como si lo hace alguien a quien yo quiero mucho. El sufrimiento puede llegar a ser mayor. Ahora, hay que entender una cosa muy importante. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. De acuerdo a las antiguas lecciones que nosotros sabemos, pues efectivamente cuando hablamos de dolor es algo que es inevitable. De hecho, Buda, el gran iluminado, decía eso, que realmente vinimos a este mundo a sufrir. Decía, ¿no? Y sí, ok, el dolor es inevitable, pero sabemos que el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa eso? Que el dolor pues puede ser pasajero y solamente lo percibimos en el instante mismo de la injuria o de la falta a la que fuimos objeto. Sí, ok, me dolió lo que me dijiste, me dolió lo que me hiciste, me dolió la traición, sí, ok, pero eso en el momento que sucede inmediatamente pasa a ser pasado. O sea, empieza a formar parte del pasado. Ya no forma parte de tu presente, sino que del pasado. Pero ¿qué pasa? Que nuestra memoria se engancha con esas circunstancias y entonces recuperamos la información de aquello que nos dolió y la traemos nuevamente al presente como si lo continuáramos viviendo. Entonces vivimos realmente en una ilusión. Y ese sentimiento que tenemos, es decir, esa persistencia del pensamiento ante el hecho que nos causó dolor, es lo que realmente nos mantiene enganchados al hecho. Y obviamente nos seguimos sintiendo mal por ese engaño, nos seguimos sintiendo mal por esa traición, y no lo superamos, ¿no? Y el problema es que no solamente nos duele, sino que también nos llega a enfermar incluso. Sí, efectivamente, el resentimiento, como se le conoce a ese tipo de emociones que están enquistadas. Deja, mi café ya llegó. Gracias, Percy. De nada. Es que hace rato puse mi cafetera, dije, esperando el live. Y ok, sí, puse la agüita, el café molido y todo, pero se me olvidó prenderla. Entonces, voy con mi taza y ¿qué quieres? No había café. Entonces ya le dije a Percy, oye, en cuanto esté, sube mi tacita de café. Así que aquí está mi taza de café. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, entonces el sufrimiento no pertenece a este presente, el sufrimiento pertenece a un hecho anterior. Y resulta hasta un poco absurdo pensar que sufrimos por cosas que no existen. Sufrimos, no, es que sí me hizo, Manuel, sí, pero ¿cuándo? No, el año pasado, pues el año pasado, o sea, el año pasado es el año pasado, o sea, este año ya no. Pero ¿cómo quieres que lo olvide? No te pido que lo olvides, o sea, hay cosas que no se pueden olvidar. O sea, tú puedes recordarlo, pero una cosa es recordar las cosas y otra cosa es que te sigan jodiendo, otra cosa es que te sigan doliendo, es muy diferente, ¿no? Y otro gran problema que te decía, no solamente el hecho de que te siga doliendo, sino el hecho de que te llegue a enfermar. Hay un montón de enfermedades psicosomáticas que están asociadas directamente a la falta de perdón, a la incapacidad que tenemos los seres humanos para seguir adelante con nuestras vidas. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y es terrible. Y no solamente eso, sino que además agarramos el pasado como un elemento para poder predecir el futuro, ¿sí? Y entonces usamos ese hecho lamentable que nos ha dolido tanto y decimos cosas como, ¿para qué voy a iniciar una nueva relación si me van a volver a traicionar? ¿Para qué voy a emprender otro negocio si mi socio me va a engañar? ¿No? ¿Para qué? Y entonces lamentablemente tomamos esos elementos para predecir el futuro y esas heridas que continúan abiertas pues no nos permiten avanzar como tú y yo quisiéramos. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, es más frecuente de lo que tú te imaginas. Y claro, uno cuando lo conversa así, está así platicadito, uno llega a decir, pero qué
tontería, ¿no? Pero qué barbaridad, pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues se nos ocurre a todo el mundo, porque quieras o no quieras, todos en algún momento hemos estado resentidos por algo que nos hicieron o por algo que no hicieron. Es decir, tiene que ver con la expectativa que tenemos de las personas y las circunstancias, ¿sí? Es que yo esperaba que me hiciera caso, yo esperaba que me amara como yo la amo, sí, ok. Y como no cumplieron tus expectativas, bueno, pues entonces te dolió, pues sí, ¿no? Y ahí está uno. Entonces, yo no puedo evitar realmente que las cosas nos duelan, es parte de la vida. Realmente parte de las enseñanzas budistas se refiere a eso, de que no podemos evitarlo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, si la vida nos va a patear, si la gente nos va a engañar, si nuestros seres queridos nos van a traicionar, o sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entonces el gran maestro ascendido Jesús dijo: perdona. Maestro, ¿cómo me pides que perdone a esta desgraciada? ¿Cómo me pides que perdone a este desgraciado? ¿Cómo me pides que perdone si no se lo merecen, no? y pensamos que perdonar es hacerle un favor a alguien. Sí, no le estás haciendo ningún favor a nadie con tu perdón. Lo único que estás haciendo es liberarte de esa cadena emocional. Fíjate qué fuerte, ¿no? Así que vayamos a las raíces de todo esto, ¿no? Perdón, fíjate, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, el perdón, ¿qué catedrático me escuché, no? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, ¿no? Sí, el perdón, ¿qué significa? Proviene del prefijo latino, fíjate, perdonare, que significa pasar delante o cruzar delante. Es decir, o sea, pasar por encima de las cosas, o sea, es continuar con tu vida, es seguir adelante a pesar de las circunstancias. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Porque cuando tú perdonas, literalmente lo que estás haciendo es pasar la página. Cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es seguir adelante con tu vida. Cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es dejar a un lado el dolor emocional y decir: ya no te voy a cargar, papacito. O sea, quédate donde estás y déjame vivir mi vida. Permíteme volverlo a intentar. Sí, entonces, cuando tú perdonas, te sanas, te liberas. Fíjate qué poderoso. Y sanar significa regresar al pasado y regresar a salvo. Sí, o sea, regresar a salvo. Es cuando yo perdono con el corazón. Fíjate qué importante, porque también se perdona con la cabeza, pero cuando tú perdonas con el corazón, puedes recordar los hechos, puedes conversar lo que pasó, puedes decir las cosas, pero sin ese resentimiento, sin ese dolor. Y tu cuerpo continúa funcionando como tiene que funcionar, y tu vida continúa como tiene que continuar, y las puertas se abren porque se tienen que abrir, y tú aprovechas oportunidades sin ningún temor de nada. ¿Por qué? Porque lo has sanado. Así que el perdón es la herramienta básica que te permite esa liberación. ¿Sí o no, Aleconi? ¿Verdad que sí? Teddy León, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Creo que lo importante es perdonar, pero para que tú mismo estés bien, porque odiar te hace daño a ti mismo. Ahí está, ¿no? Exactamente. Odiar es una pérdida de tiempo, y además es completamente absurdo. Tú puedes odiar. ¿Cuánto odio puede experimentar tu corazón como para que puedas restablecer el pasado? Ninguno. O sea, no hay odio que sea tan grande como para que sea suficiente como para poder reparar algo que te hicieron. Entonces, ¿para qué odias? Y la mayoría de las veces que tú odias a alguien o vives resentido por alguien, la otra persona ni se entera y continúa viviendo su vida normal, y el único que se hace daño eres tú. Por eso siempre me vas a escuchar decir que vivir resentido es tan estúpido como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Eso no va a pasar. La única persona que le hace daño, ¿a quién crees que es? Pues es a ti. No hay más. David Suárez dice: saludos desde Colombia. Gracias. Morena Garcés Musino dice: pienso que ya perdoné. ¿Es válido que no quiera ya convivir con la persona que perdoné? Esa es una gran pregunta. Claro que sí. Mira, perdonar no significa borrón y cuenta nueva. Perdonar no significa volvamos a empezar. No, perdonar no significa aquí no pasó nada. No, yo puedo perdonar a mi socio porque se robó mi plata. Ok, te perdono, significa que ya no vivo resentido, ya no tengo ningún sentimiento negativo con respecto a mi socio,
pero no volvemos a hacer negocios, papá. Eso sí, no. Yo puedo perdonar a mi ex, claro que sí, de todo el daño que me hizo, todo lo que sí, puedo perdonarla, pero eso no significa que volvamos a vivir juntos. No. Perdonar no significa borrón y cuenta nueva, simplemente significa me libero, rompo este contrato que tengo contigo, te dejo vivir tu vida y me permito a mí vivir la mía. Eso es perdonar. Así que aprender a perdonar supone reforzar nuestra estabilidad emocional, restaurar el sentimiento de amor y confianza, y esto es un elemento vital para poder continuar con nuestra vida. Fíjate, el perdón no restituye la libertad, ¿verdad? No tiene que ver con la justicia. El perdón está más allá de las reglas de la moral y la decencia, de lo que es correcto o lo que es incorrecto. El perdón tiene que ver con algo que me nace del corazón, con algo que yo quiero hacer para poderme liberar, ¿no? Hay gente que me dice, no, pues es que, ¿para qué lo perdono? No se lo merece, es un desgraciado. Bueno, no, o sea, como si yo le otorgara a la otra persona limpiar su culpa. No, la persona puede seguir siendo culpable, puede seguir siendo el desgraciado que es, pero yo no me quedo atorado ahí. Sí, es un poquito difícil entender esto. Y es por eso que muy poca gente realmente entiende el perdón en su total dimensión. Así que el perdón es útil y nunca debe sentirse o debe verse como un acto de vulnerabilidad. No te hace débil. Perdonar no te hace débil, al contrario. Perdonar habla de tu fortaleza espiritual. Perdonar habla de tu estabilidad emocional. Perdonar habla de tu madurez. Perdonar habla de cuánto te amas. Perdonar tiene que ver con tu autoestima. Perdonar tiene que ver con el concepto que tienes de ti mismo y de cuánto te amas y cuánto deseas seguir con tu vida. Eso, cuando yo veo a una persona que puede liberarse y que perdona, yo digo, madre mía, o sea, mis respetos, porque esta persona sí que se ama, esa persona sí que entiende el verdadero significado de lo que es la vida. Oye, yo decía, me veo un poco oscurito, pero es que claro, no prendí la lámpara. A ver, déjame ver cómo se ve con luz. A ver. Ahí, ¿se ve mejor? No, ¿verdad? No. Y si le bajamos la intensidad, mejor la quitamos. Entonces, ¿eso es perdón? Eso es perdón. Algunas personas, fíjate, se aferran demasiado a ese malestar. Como que les gusta sufrir, como que les gusta estar recordando el hecho, ¿no? Y es curioso, ¿no? Yo lo llamo hasta un poco masoquista, ¿no? Deja que te cuente lo que me hizo el desgraciado, ¿no? Y ahí están recordando, no, y espérate que te diga lo peor de todo, ¿no? Y me vuelvo a sentir mal, y vuelvo a sentir que se me revuelve el estómago, y vuelvo a sentir ganas de quererlo agarrar de las greñas, y vuelvo a ser así, sí. O sea, es como un alimento tóxico emocional, como una dependencia a esas cosas negativas que nosotros sentimos, y claro, está muy relacionado también con una cuestión cultural. Si tú te das cuenta, escúchate las rancheras, ¿sí? O sea, es puro resentimiento, es una canción ranchera, es puro resentimiento. Ve las novelas de que están llenas de resentimiento y falta de perdón, ¿no? Las novelas, o sea, el cine, las novelas, todo tiene que ver con eso. Claro, porque es algo que tiene una fuerte conexión emocional. Una fuerte conexión emocional. Entonces, alrededor de la falta de perdón se han tejido las historias más desgarradoras de la humanidad, ¿no? Sí, entonces, obviamente esas historias desgarradoras pues hacen que vivamos una vida de fantasía. Realmente la falta de perdón pues no tiene que ser así, no tiene que llevarte al sufrimiento, aunque pareciera que el sufrimiento es lo que latinamente buscamos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, surge la necesidad de perdonar cuando sentimos ese dolor emocional, ese dolor del alma, ese dolor espiritual. Pero ¿de dónde procede ese dolor? ¿De dónde viene el dolor? Bueno, pues viene de lo importante que es esa persona que me hizo daño. Como yo te decía hace rato, si esa persona realmente no representa algo importante en mi vida, ¿no? Aunque me haya hecho daño, bueno, pasa, ¿no? Finalmente no es alguien importante. Pero si representa a una persona muy querida, si representa a mi pareja, si representa, ya sabes, mi hijo, mi padre, ahí sí el dolor puede ser mucho más grande, ¿no? Puede ser mucho más difícil llegar a perdonar.
También depende de la magnitud de lo que la persona haya hecho, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y fíjate que también tiene mucho que ver con los criterios que tiene la persona. Por ejemplo, puede ser que hablen mal de mí a mis espaldas no sea tan grave como que sean hipócritas conmigo, por ejemplo. Entonces puede ser que al contrario seas tú, ¿no? Hay gente que dice, es que yo no permito y no tolero de ninguna manera que me engañen. Bueno, sí, o sea, si alguien me engaña a mí, pues sí, no me gusta, pero quizá no sería la primera cosa en la que yo pensaría. Hay personas que no toleran la deshonestidad, hay personas que no toleran la traición, hay personas que no toleran el engaño, hay personas que no toleran que hablen mal de ellas. Es decir, hay como que diferentes criterios para establecer esa tolerancia. Entonces, eso es algo muy personal. Hay gente que dice, ¿y por eso te enojaste? ¿Y por eso estás así? Ni era para tanto, para ti, ¿verdad? Pero quién sabe para otra persona. También depende mucho de las expectativas que tú hayas tenido con la persona, ¿no? Si tú, por ejemplo, inicias una relación amorosa y tú tienes grandes expectativas, tienes a la persona en un pedestal, ¿no? Y tú piensas en esa persona como la persona que has elegido para el resto de tu vida y has entregado tu vida y has jurado, o sea, si tú tienes altas expectativas con esa persona y te engaña o te traiciona, levántate de ese madrazo, o sea, va a ser más difícil, ¿no? Entonces sí, son criterios que de alguna manera establecen que tanto nos duelen las cosas, ¿bien? Y muchas veces hemos escuchado personas que dicen cosas como ¿para qué lo voy a perdonar? No, si no se lo merece. ¿Por qué lo voy a perdonar si en realidad no me lo... Que venga y me pida perdón, que venga y me pida perdón. Como si nosotros tuviéramos el control de las cosas, ¿no? Cuando una persona te hiere, cuando una persona te lastima, la que tiene el control es la otra persona. Sí, la otra persona tiene el control porque el que está enojado, el que está resentido, la persona que se está envenenando, eres tú. Entonces, para recuperar ese control, para decir aquí mando yo, para recuperarte en esencia, tienes que perdonar. Fíjate, qué paradójico, ¿no? Qué paradójico. Pero tienes que perdonar. Entonces, es recuperar el control. Si tú sigues resentido con la persona, el control lo tiene la otra persona. Tú no puedes permitirte que alguien más controle tu vida, ¿verdad? Entonces, recuperar el control significa... voy a soltar esto de una vez, voy a cambiar la página de una vez, voy a cerrar el pinche libro de una vez, sí, y es ese control el que uno tiene que establecer. Entonces, el perdón tiene que ser del corazón. ¿Se puede perdonar de otra forma? Pues sí, hay perdones hipócritas, ¿verdad? Sí, ok, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdón, o sea, eso no es perdón. El perdón tiene que ser del corazón, ¿no? O sea, hay quien dice, no, ese es perdón de la mente, no, tienes que perdonar con el corazón, que se sienta, ¿no? Entonces, para verlo de una manera más sencilla, más fácil, es pasar la página. Es decir, ¿sabes qué? Así como diría José José, lo pasado, ya pasó. O sea, no me gustó, no me gustó. ¿Fuiste un desgraciado? Sí, fuiste un desgraciado. ¿Te pasaste de veras? Sí, te pasaste. Pero ya pasó. O sea, y como decíamos hace rato, eso no significa que volvamos a ser patas o amigos. No somos cuates, no voy a regresar a vivir contigo, no voy a volver a abrir un negocio contigo, ni lo sueñes. Pero ¿sabes qué? Ya no me duele lo que me hiciste. Eso es perdonar. ¿Es fácil? No es fácil, pero es perfectamente posible, como siempre lo digo. Así que cuando tú perdonas solamente de forma hipócrita, ¿no? Perdonas con la mente, sí, lo perdono, pero me las va a pagar algún día. Ese perdón hipócrita lo único que hace es alimentar tu sed de venganza. Sí, tu sed de venganza. ¿Y qué es la venganza? Pues es ese acto infame que uno busca intentando pagar con la misma moneda a la persona que nos hizo daño. Ahora va a ver este desgraciado, ahora vas a ver, va a hacer una sopa de su propio chocolate. Yo creo que esa frase solamente la decían en las caricaturas, ¿no? Porque nunca la he escuchado en la vida real. Pero bueno, le voy a pagar con la misma moneda. Sí, ojo por ojo y diente por diente. Y entonces buscamos la venganza, bien, como una manera de regresar la justicia. Pero, ay, amigo mío, la venganza, como diría el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, ¿no? Hoy se mancha el alma y le envenena, algo así. Sí, claro, porque la venganza, el deseo de venganza, a la única persona que realmente envenena
pues es a ti, no trae ningún beneficio, ¿verdad? Trevi León, dice Trevi León, una vez me contó una amiga que muchas veces había recibido llamadas de mujeres que le decían que estaban con su esposo, pero que ella, bueno, vivía tranquila y no le prestaba importancia. ¿Eso es válido? Bueno, mira, el perdón tampoco significa ser complaciente. O sea, el hecho de que yo diga, ¿sabes qué? No me importa, y no, o sea, porque uno siempre, o sea, los valores de la persona siempre deben velar por la justicia, por lo que es correcto, por lo que es bueno, y uno siempre tiene que levantarse frente a aquellas cosas que son indignantes y que no debes permitir en tu vida. Si tú toleras las cosas simplemente por no hacer problemas o por evitar discusiones, bueno, todo aquello que tú permites, todo aquello que tú toleras, de eso se va a llenar tu vida. ¿Toleras engaños? Bueno, pues de eso se va a llenar tu vida. Tu vida va a ser una vida de engaños. ¿Qué toleras? ¿Estás tolerando malos tratos? ¿Sí? ¿Toleras malos tratos? Porque, no, es que yo perdono a mi pareja, lo perdono por todas las madrizas que ponen. ¿Toleras malos tratos? Bueno, pues de eso se va a llenar tu vida. Se va a llenar de malos tratos, se va a llenar de insultos, se va a llenar de golpes, se va a llenar de engaños. Todo lo que tú toleres, de eso se va a llenar tu vida. No nos referimos a eso, no. Nos referimos a que una vez que alguien te hizo daño, inmediatamente pongas un límite, ¿sí? Simplemente dices, yo ya no permito esto en mi vida. Eso no significa que yo lo mantenga en mi vida recordándolo todo el tiempo, porque entonces estaré creando un vínculo emocional con esa persona negativa, ¿no? Y no quiero eso. Yo lo que quiero es vivir mi vida. Así que suelto, me libero, aprendo de eso y no permito situaciones similares. De ninguna manera. Porque si no, ¿de qué sirvió la experiencia negativa? ¿De qué sirvió? ¿Para volverla a repetir? Por favor. No, las experiencias negativas son para aprender y para evolucionar, y para que no vuelvas a meter la pata en el mismo agujero, para que no te tropieces con la misma piedra. Pero si vuelves a caer en lo mismo, pues entonces eres un tapete, y así será tu vida. Serás un tapete toda tu vida, ¿ok? Que levante la mano, según dice la canción, que levante la mano a quien no le han engañado, que levante la mano a quien no han traicionado, que levante la mano a quien no le han puesto el cuerno, que levante la mano a quien no ha sufrido por ahí, que levante la mano a... Todos hemos sufrido traiciones, humillaciones, hemos sufrido abandonos, hemos sufrido rechazos, todos hemos sido heridos, o sea, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero tú decides seguir viviendo lleno de remordimientos, rencores, reproches por lo que te pasó, o puedes tomar la decisión de liberarte y perdonar. Pero es que no se lo merece. No tiene que ver con la otra persona. El perdón tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu bienestar, tiene que ver con tu salud, tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tus planes, tiene que ver con tu felicidad. ¿Ves? La otra persona ya verá qué hace ella con su karma. Yo no puedo hacer nada por la otra persona, pero sí puedo hacer mucho por mí. ¿Bien? Como diría Melich, ¿verdad? Aquella persona que busca venganza tendrá que cavar 2 tumbas, porque una es para ella. La venganza no te lleva a nada bueno, a nada bueno. Así que la venganza destruye, el perdón construye. Recuerda que todo lo que estoy aquí compartiendo contigo lo puedes recibir en un PDF completamente gratuito. Todas las notas de este live están en ese PDF que preparé especialmente para ti, y que puedes, si tú gustas, si me estás viendo aquí en Facebook, pues dale clic al enlace que aparece en la descripción del video. Fíjate, luego hay personas que dicen, ¿dónde? Quiero el PDF. Escucha lo que te digo. Puedes darle clic al link que aparece aquí arriba, así, le das clic ahí. Vas a irte a un grupo de WhatsApp y ahí Fersi te va a dar el PDF que corresponde a este live. No me preguntes, quiero el PDF. No, o sea, dale clic acá arriba, ¿no? Info, no, dale clic acá arriba. Escucha lo que te digo, dale clic acá, ahí está el link. Si me estás viendo en YouTube, el link está acá abajo en la descripción del video. Descripción del video, ¿ok? Muy bien. Hay gente que como le cuesta trabajo. Bueno, entonces... Los quiero un montón. Bueno, tenemos que entender que de lo único que nosotros tenemos control es de lo que está pasando en este momento. No tengo control del pasado porque está fuera de mi alcance, ya pasó.
pertenece al mundo de la ilusión, de los recuerdos. Sí, efectivamente, la mente cuando regresa al pasado, bueno, pues se puede enganchar a situaciones que sucedieron, pero que pertenecen al mundo de la ilusión. Bien. Como la canción de Mecano, de Vivimos Siempre Juntos, no de Mecano, de Nacho Cano, Vivimos Siempre Juntos, cuando dice, prohibimos a la mente confundirse con memoria. ¿Qué significa? Que hemos decidido y tomamos la decisión tú y yo de vivir el presente, de disfrutarnos tú y yo el día de hoy y no traer al presente situaciones que nos han hecho daño. Dejémosla donde está, dejémoslas en el pasado, no confundamos a la mente, ¿no? Vamos a prohibirle a la mente confundirse con memoria y dejar de pensar en situaciones negativas y nefastas que todavía ni suceden, pero que nuestro pronóstico negativo de todo lo que pueda venir a pasar empaña todo lo que estamos haciendo en este momento. Atrévete a vivir el eterno presente, disfrutar lo que está pasando ahora. Manuel, pero es que me hicieron mucho daño. ¿Cuándo? No, hace como 20 años, pues sí, pues ya pasó. No, pero ¿cómo así de fácil dices las cosas? No es que sean fáciles, pero es que si tú te pones a pensar, nada que esté en tu pasado puede venir a hacerte daño. Estás a salvo. Nada que haya sucedido en tu pasado puede perturbarte en este momento a menos que tú lo decidas. Nada que esté en tu pasado puede perjudicar tu futuro a menos que tú embarres tu presente de pasado. Entonces, amigo mío, amiga mía, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Es una decisión. Perdonar implica actuar en base a lo que realmente queremos. Implica actuar en base a lo que realmente anhela nuestro corazón. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres una vida libre de dolor? ¿Quieres una vida realmente brillante, llena de oportunidades? ¿Quieres vivir una vida donde te sientas bien, contento, contenta, alcanzando tus metas y disfrutando a la pareja? ¿Quieres tu vida así? Tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que pasar la página, tienes que avanzar, tienes que romper las cadenas, tienes que salirte de tu caja, tienes que romper tu burbuja, tienes que atreverte a dar ese paso valiente y decidido hacia tu nueva vida. Así que perdonar es la cosa más inteligente que tú puedes hacer si es que quieres caminar y transitar por la vida de tus sueños. Fíjate qué importante. Cuando escribí ese post, inmediatamente mi amiga Alexa de México, no sé si ande por aquí Alexa, pero le mando un gran saludo. Alexa me escribe y lo puse aquí, lo puse literal para que lo puedan saber lo que me puso aquí. Me mandó un WhatsApp así por interno y me pone, fíjate lo que me pone, déjame leerlo, dice: fíjate que pensé que si el otro te hizo sentir mal, desvalorizado, herido, menospreciado, que todo eso es real y que habla de ti, de las heridas, de las programaciones y limitantes mentales que tienes. Pero si vas al fondo y ves que todo es para tu crecimiento y aumento de tu felicidad, para perfeccionar tus habilidades y talentos, entonces y solo entonces ya no necesitas el perdón, porque no hay ofensa. El otro hace, no me hace. El otro tiene situaciones que resolver y yo solo puedo ver y tener empatía por el ser que está evolucionando. Maestra. ¡Wow! No, ahí yo dije, oh, la Alexa, ¿no? ¿Está por aquí la Alexa? ¿No? Bueno, le mando un gran saludo a Alexa. Dije, ¡wow! La Alexa, ¿no? Y le dije, efectivamente, cuando tú realmente entiendes quién eres, cuando tú realmente entiendes lo que vales y realmente entiendes el propósito del dolor, te das cuenta que las situaciones que te han dolido y que las otras personas te hicieron hablan más de su inmadurez que de ti. Entonces, cuando tú entiendes realmente el propósito de todo esto, te das cuenta que hasta te están haciendo un favor porque te ayudan a crecer y evolucionar. Una persona que ha alcanzado ese nivel de evolución, ese nivel de entendimiento, ese nivel superior de conciencia,
perdona con los ojos cerrados, porque sabe, entiende que ese realmente es el propósito de la vida. Así que le dices, gracias a tus maestros porque te ayudarán a madurar, gracias a tus maestros porque ahora te permiten elegir mejor una pareja, gracias a tus maestros porque ahora te permiten conocer mejor a las personas, gracias a tus maestros porque ahora te permiten pensar las cosas antes de hacerlas o decidirlas, gracias, y habla de un nivel de evolución superior. Por lo tanto, el proceso de perdón está vinculado a un mayor bienestar y a altos niveles de autoestima. Fíjate, mientras más autoestima tenga la persona, mientras más evolución tenga su conciencia, mientras más elevado sea su espíritu, es mucho más fácil perdonar. Por eso el Maestro Jesús perdonaba con los ojos cerrados, ¿no? Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen, ¿no? Le decía, oye, estaban madreando al hijo, o sea, le estaban crucificando, o sea, ¿no? Y Jesús en todo su amor decía, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso? Que cuando tú has crecido realmente, te das cuenta que eres empático, entiendes por qué las personas son como son, entiendes su naturaleza, entiendes sus niveles de conciencia. ¿Cómo te puedes molestar realmente con una persona así? Hay un pasaje de Don Juan, el gran chamán Yaqui, el gran Nahual Yaqui, con Carlos Castaneda. No me acuerdo si viene en el libro de Una realidad aparte o Un viaje a Islán, no me acuerdo en qué libro viene, pero hay un pasaje donde son perseguidos por un jaguar. Y entonces, no, por un puma, son perseguidos por un puma, están en la montaña. Entonces narra Carlos Castaneda cómo ese puma los está persiguiendo toda la noche y escuchaban cómo rugía el puma y ellos desesperados y Carlos Castaneda lleno de miedo porque decía, el puma nos va a devorar, el puma nos va a devorar, y seguían corriendo y toda la noche y estaban cansadísimos y ya sabes, la adrenalina corriendo. Y ya cuando pasó todo eso y llegaron ya a descansar al otro día, donde ya no escuchaban el rugido del puma, entonces Don Juan le dijo a Carlos Castaneda, oye, ¿estás resentido por el puma? ¿Estás enojado con el puma? Y le dice, no, ¿por qué habría de estarlo? El puma es puma, o sea, él es lo que él hace, o sea, no es que sea un mal ser, no es que haya tenido algo en contra de ellos, él simplemente seguía su propia naturaleza. Y le dice Don Juan, pues eso es lo que pasa con las personas. Las personas son como son porque esa es su naturaleza. ¿Cómo te vas a enojar con alguien que obedece a su propia naturaleza? Y yo me quedé como 3 días reflexionando sobre ese hecho, y decía, claro, o sea, ¿cómo le pides peras al olmo? ¿Cómo puedes tener altas expectativas con alguien que tiene un nivel de conciencia o de madurez súper bajito? No puedes. ¿Cómo puedes estar resentido por una persona que no podía actuar de otra manera? Que solamente en su cabeza y en su corazón estaba el lastimar, traicionar, herir. Entonces, claro, o sea, ¿por qué me voy a hacer daño yo por el bajo nivel de conciencia de otra persona? ¿Por qué voy a herir mi cuerpo? ¿Por qué voy a comprometer mi presente? ¿Por qué voy a poner en riesgo mi futuro? ¿Por qué no me voy a permitir vivir una vida plena por lo que hizo otra persona? Discúlpame, pero sería tonto, absurdo, estúpido, ¿verdad? Entonces, me libero, vuelta a la página. Nadie puede hacerte sentir mal a menos que tú lo permitas. Perdonar no significa dejarse pisotear. Perdonar no significa ponerse de tapete. Perdonar no significa permitir insultos o tolerar traiciones. Perdonar no significa observar las cosas y no hacer nada. No. Perdonar simplemente significa liberarte. ¿Es fácil? No, no es fácil. 13 de mayo de 1981. Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Yo era muy pequeñito, bueno, no era tan pequeñito, pero ya me daba cuenta de las cosas, obviamente. Y cuando el Papa sale en la Plaza de San Pedro, toda la gente vitoreando, ¿no? Y entonces sale el Papa en su auto descubierto, y de repente se acerca una persona y comete uno de los atentados que quizá más recordamos en la historia moderna.
dispara un par de veces y una de esas balas llegó al sumo pontífice. Yo recuerdo las escenas en televisión, como el papamóvil a toda velocidad, sí, iba llevándose al papa herido casi de muerte. Y durante muchas horas el mundo se paralizó en uno de los actos más terribles que recuerda la historia moderna. Afortunadamente fue detenido la persona, no recuerdo el nombre de la persona, fue detenida la persona que le disparó al papa. Obviamente fue encarcelado. El papa, después de varios días o semanas, se pudo recuperar de ese atentado. ¿Y qué crees que fue lo que hizo Juan Pablo II cuando pudo salir del hospital? ¿Sabes qué hizo? Quizá muchos de ustedes saben, quizá otros no saben, pero fue a la cárcel a perdonar a su agresor. Se me volvió a erizar la piel, ¿no? O sea, si en ese momento se me erizó la piel, se me volvió a erizar ahorita solo de recordarlo. Fue a perdonar a su agresor. O sea, fue a la cárcel a darle perdón a esta persona. Dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, si se merecía estar... No, y claro, y siguió estando en la cárcel. O sea, Juan Pablo II no dijo, sáquenlo de la cárcel, pobrecito. No. O sea, no pidió indulto, no pidió que lo sacaran de la cárcel. El tipo siguió cumpliendo su condena, pero él fue a sanar su corazón. Él fue a liberarse de esa situación. Y obviamente, al liberarte tú, liberas a los demás. Porque es conmovedor. Si tú pides el PDF, ahí está la fotografía del momento en el que Juan Pablo II perdona a esa persona, y la persona cayó de rodillas delante de él, porque jamás se imaginó que el sumo pontífice llegara, lo viera a los ojos y le dijera, te perdono. Y entonces, al liberarte tú, liberas del remordimiento y el sufrimiento a la otra persona y le ayudas a que crezca su nivel de conciencia. Le estás enseñando una de las más poderosas lecciones de humildad y evolución espiritual. Así que el perdón primero es para ti y después para la otra persona. ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué fuerte! Y así es. Y bueno, las escrituras, la Biblia nos habla mucho del perdón. La mismísima oración del Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y en Mateo 18:21 dice, entonces Pedro se acercó a Jesús, lo estoy leyendo, no crees que lo sé de memoria. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dice Pedro. Y dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le respondió Jesús. O sea, no 1, ni 2, ni 3, 70 veces 7 hay que perdonar, ¿no? Mateo 5:23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¡Qué fuerte! ¡Qué intenso, ¿no? Pues sí. Entonces, y bueno, no solamente en la Biblia, ¿no? Sino también el budismo nos da algunas lecciones importantes del perdón, aunque el budismo no habla precisamente del perdón, pero sí nos habla mucho acerca de los conceptos claves de la compasión y la superación, ¿no? Y dice, por ejemplo, que algunas estrategias para poder superar todo eso, habla acerca de la importancia de la compasión. La compasión hacia todos los seres vivos es fundamental. Al comprender que todos estamos sujetos al sufrimiento, se fomenta la compasión hacia aquellos que nos han herido. Bien, entonces, cuando yo soy empático y muestro compasión ante las personas que me han herido, porque ellos también han sufrido, porque ellos también han sufrido heridas, porque lo que me han hecho no es otra cosa más que el resultado de sus propias heridas que han tratado de dármelas a mí, de infringírmelas a mí. Entonces, cuando yo comprendo ese hecho, es mucho más fácil liberarme del sufrimiento. Digo, es por eso, no tiene que ver con algo personal. Así que practicar el perdón
se convierte en una gran estrategia de crecimiento, una gran estrategia de evolución y en quizá una de las herramientas más poderosas que te acercan a la felicidad. Ahora, la pregunta, ¿cómo perdonar? Pero Manuel, ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono? ¿No? O sea, como digo, no es fácil. Vamos a dar una guía rápida acerca de cómo perdonar. Lo primero que nada, tienes que reflexionar sobre tus sentimientos. Tienes que empezar a adentrarte en el conocimiento de ti mismo, de ti misma. Antes de poder perdonar, yo creo que es importante que tú identifiques y comprendas qué parte de ti se sintió herida. ¿Qué herida que ya tenías abierta te tocó en ese momento? ¿Por qué me dolió tanto? ¿Por qué sentí tan feo? ¿Qué parte de mí se volvió vulnerable y permitió ese dolor tan grande que no lo puedo soltar? ¿Qué me está diciendo ese dolor? ¿Qué cosa tengo que superar? ¿De en qué manera tengo que crecer? Hazte preguntas y llegarás a respuestas. Pero cada pregunta te va acercando más al conocimiento de quién tú eres, lo cual es fundamental para que tú puedas crecer y evolucionar. Otra cosa, practica la empatía. Y practicar la empatía significa ponerte en la piel de la otra persona. Darte cuenta por qué piensa como piensa, por qué ve el mundo como lo ve y por qué actúa como actúa. Muchas veces cuando entramos en la piel de otra persona entendemos un poco por qué hizo lo que hizo. Sí, lo entendemos. Ahora lo comprendo de otra manera. Ahora sé por qué lo hizo. Y ya me di cuenta que tiene que ver con un dolor que le está llevando. Entonces, practicar la empatía te lleva a perdonar mucho más fácil. Y obviamente, como te digo, el perdón te empieza a liberar. Ser empático es una buena manera de generar perdón. Y eso te va a hacer sentir mucho mejor a ti y te va a permitir liberarte de una mucho mejor manera. Recuerda otra estrategia. Recuerda tu propia humanidad. Recuerda que tú también has sido alguien que has herido, tú también has lastimado, tú también has traicionado, tú también has mentido, tú también has hecho sufrir a alguien, tú también, sí. Recuerda tu propia humanidad. Y así como eres tú, pues son también las otras personas. ¿Hubo alguna ocasión en que tú tuviste que pedir perdón? ¿Hubo alguna ocasión en la cual heriste sin querer a otra persona o muchas veces quizá también queriendo? ¿Sí? ¿Has realmente infringido dolor a otra gente? ¿Sí? ¿Lo has hecho queriendo o no queriendo? ¿Lo has hecho con intención o de forma involuntaria? ¿Cómo ha sido? Y entonces te das cuenta que al recordar tu propia humanidad, te das cuenta que finalmente, pues todas las personas tenemos un poco de eso. Eso tal vez te ayude un poquito a comprender nuestra condición humana y te ayude a entender que quizá lo que la otra persona hizo, no te la hizo ni por odio, ni por resentimiento, ni porque no te tolera, no, sino que pudo haber hecho eso simplemente por falta de conciencia, tal vez. Busca la paz interior. Número 4, busca la paz interior. El perdón implica estar en paz contigo. Reconciliarte con otra persona significa reconectar con tu ser superior, reconectar con tu espíritu, darte cuenta que no hay una cosa que sea más valiosa que tu propia paz, que tu propia tranquilidad, que tu propia felicidad, que tu propio bienestar. ¿Sí? Oye, pero es que la otra persona no tuvo compasión y pasó por encima de mí. Sí, pero recuperarte es lo mejor que tú puedes hacer en este momento. O sea, ¿cuánto odio, vuelvo a repetirlo, cuánto odio puedes generar, puedes sentir, cuánto desprecio, cuánto rechazo, cuánto resentimiento te va a permitir vivir mejor? Te vas a dar cuenta que es absurdo. Entonces no vayas por ese camino. Practica el amor incondicional. Y recuerdo la oración del monte, ¿no? Cuando Jesús decía a toda la gente, le decía, ama a tus semejantes, ¿sí? Y ama a tus enemigos, ¿no? Y entonces por ahí uno de sus dice, eso no te equivocaste, ¿cómo que ama a tus enemigos? Será ama a tus amigos, ¿no? Y Jesús decía, no, o sea, amar a tus amigos, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. El verdadero reto consiste en amar a tus enemigos. Y se quedan así los discípulos, como siempre, ¿no? Las palabras del maestro. ¿Cómo voy a amar a alguien que me desea mal a mí? ¿Cómo voy a amar a alguien realmente que me hizo daño? ¿Cómo voy a amar a alguien que quiere perjudicarme? Y Jesús decía, es que no estamos hablando de amor de sentimiento, estamos hablando de amor de hechos. El amor incondicional significa
que la otra persona no tiene que hacer absolutamente nada para que tú la ames. Yo te amo siempre y cuando hagas esto. Yo te amo siempre y cuando cumplan mis expectativas. Yo te amo siempre y cuando... Eso no es amor. Eso solamente es un negocio. Eso solamente es un pacto. Eso solamente es un acuerdo. Eso es una transacción. Eso no es amor. El amor, por definición, es incondicional. Entonces, cuando tú perdonas, y el perdón es el mayor acto de amor que puede haber, no le pones condiciones a la otra persona. Te perdono siempre y cuando hagas... No, o sea, eso no es perdón. Eso no es perdón del corazón. Ese es un perdón hipócrita. Ese es un perdón para manipular. Eso no es perdón. El perdón es completamente incondicional. ¿Qué quieres que haga para que te perdone? No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Qué puedo decir para que me perdones? No tienes que hacer absolutamente nada. Yo te perdono. ¿Entonces seguimos? No seguimos. Te perdono, que es diferente. Pero tú me dijiste que me perdonaste, entonces vamos a seguir andando. No, porque gracias a lo que me hiciste, me di cuenta de las cosas que no quiero en mi vida. Así que gracias por ser un buen maestro. Te libero, te perdono y me libero yo también. Deja ir el pasado. Como yo te decía hace un rato, el pasado ya pasó. O sea, de nada sirve regresar al pasado y retorcerte en la misma basura. De nada sirve estar pensando, yo hubiera hecho esto, le hubiera dicho tal cosa. De nada sirve, o sea, ya pasó. Por mucho que te imaginen, no puedes cambiar el pasado. Lo podemos hacer a través de algunas técnicas de programación neurolingüística para sanar la persona que estuvo en ese momento y venir sanos al presente. Sí, ok, pero solamente como instrumento de sanación. Pero ir al pasado a retorcerte en la misma basura de siempre no tiene ningún sentido. Suéltalo, déjalo ir. El pasado ya pasó, ¿sí? Es como si tú agarras un libro y no te gustó el final del libro. Mira, no importa cuántas veces lo vuelvas a leer, siempre va a acabar igual. Sí. Oye, no me gustó cómo acabó Titanic. Pues así acabó, ¿no? Así es la historia. ¿Pero por qué se tuvo que morir ya? Pues porque así era la historia. No, la voy a volver a ver si ahora sí no se ahoga. A ver si ahora sí Rose lo invita a subirse a la puerta. No, se va a morir otra vez. Y todas las veces que veas Titanic se va a morir. Sí, así. ¿Por qué? Porque así es la película. Entonces yo no puedo cambiar la película. O sea, no puedo cambiarla. Pero sí puedo cambiar la manera como me impacta el final de la historia. Eso sí lo puedo hacer. Otro consejo, medita. Tienes que entrar mucho en contacto contigo, tienes que entrar mucho en el conocimiento de quién tú eres, tienes que empezar a meditar las cosas y pensarlas, racionalizarlas y verlas desde un punto de vista distinto, diferente. ¿Para qué? Para que no te hagas daño. Trata de encontrar la enseñanza oculta en cada miseria que tuviste. Trata de ver el aprendizaje. Intenta ver al maestro oculto detrás de todas aquellas personas que te han portado de manera canalla contigo. Busca ese maestro, busca la enseñanza, busca el crecimiento, busca la evolución. Te vas a dar cuenta que, como diría Napoleón Hill, cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. 7 consejos que te puedo dar para que puedas avanzar hacia una mejor vida, hacia alcanzar el perdón. ¿Bien? Así que, como muchas de las herramientas, estrategias, métodos de sanación y crecimiento, no es que sean fáciles, son sencillas. Si tú te fijas, son sencillas, pero no son fáciles porque tienen que luchar contra todas esas barreras, prejuicios y que tenemos como seres humanos. Pero en la medida que tú empieces a limpiarte, empieces a darte cuenta, empieces a despertar, empieces a desatorarte, empiezas a dejar atrás todas aquellas situaciones, vas a empezar a entender las cosas de una manera distinta y te vas a dar cuenta que no hay nada que sea más importante, no hay nada que sea más sagrado, no hay nada que sea mucho más prioritario que tu propio bienestar y tu propia felicidad, porque de ello depende también la felicidad y bienestar de las personas que forman parte de tu círculo. Al crecer tú, le das permiso a las otras personas de que también lo puedan hacer. Al evolucionar tú, estás participando activamente en la evolución de los demás. Por lo tanto, el mundo necesita un nivel de conciencia mayor y por eso es que tú y yo
empezamos con eso el día de hoy. Empieza a perdonar, a liberarte y a vivir de verdad. Así que amigos, pues nada, ha sido un enorme placer haber estado con todos ustedes. Espero de verdad que lo compartido el día de hoy pues empieza así como que a calar poco a poquito en nuestra conciencia y nos den ganas de hacer cosas diferentes para poder desarrollarnos y crecer como nos lo merecemos. No permitas que cosas que no están alineadas con las cosas que tú mereces y quieres lleguen a tu vida. Yo sé que no es fácil, pero avanzar hacia nuestro bienestar y felicidad es lo mejor que podemos hacer para nuestra propia historia. Así que nunca te traiciones a ti mismo, a ti misma, y avanza hacia todo aquello que tú más deseas. Desde acá, desde Lima, les mando un gran abrazo a todos ustedes. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos muy pronto. Así que mientras eso sucede, éxito cuántico. Chao. Bye.